informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa. En entrevista, el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, quien funge como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, nos compartió su visión y balance de la política exterior de México. Esto a 4 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, así como de los principales signos de cambio en esta materia. Yo señalaría como uno de los aspectos más novedosos de la política exterior durante el gobierno del presidente López Obrador, el hecho de que México ha adoptado ciertas posturas en función real y radical, diría yo, de la soberanía de México, ¿verdad? Mi opinión es que durante los lustros o décadas recientes se daba por hecho que México iba a seguir esencialmente la línea, digamos, acordada o pactada con los Estados Unidos de Norteamericana. Pero a lo largo de estos años hemos visto que México adopta posturas independientes que corresponden a la posición soberana de México como nación absoluta y radicalmente independiente de cualquier bloque de naciones o de cualquier otra nación. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones en función del interés nacional mexicano. Ahora, todo eso se puede desglosar, ¿verdad? Todo lo que uno quiera, pero creo que es importante señalar que estos 4 años han sido particularmente difíciles porque hemos transitado a lo largo de 2 gobiernos distintos de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Trump y el del presidente Biden. No podrían ser más distintos, más disímbolos esos 2 presidentes y sus administraciones, y sin embargo el gobierno mexicano ha logrado, yo diría que no solo establecer un modus operandi, sino un acuerdo en lo básico con ambas administraciones tan distintas la una de la otra. Para México la relación con Estados Unidos es la más compleja y la más importante por lo mismo de todas nuestras relaciones diplomáticas. Solo que para los Estados Unidos también. No hay nación para Estados Unidos más importante, si uno lo ve en su totalidad, que México. Porque los Estados Unidos tienen la relación comercial más importante que tienen en el mundo con México, desde luego la relación en términos de flujos migratorios más importante para Estados Unidos. Tiene Estados Unidos un tratado de libre comercio que en su última versión, que se aprobó ya en este gobierno, el TEMEC, incluye a Canadá. Entonces somos una parte esencial para la vida de ambas naciones. Por lo tanto, tenemos que abordar los asuntos entre ambas naciones con una gran, ¿qué diré?, delicadeza, con un gran profesionalismo y con la perspectiva histórica de que no podemos cambiarnos de situación geográfica. Ni Estados Unidos ni México pueden. Entonces, tenemos que llegar a una relación que sea mutuamente beneficiosa y con respeto, insisto, porque esto para mí es lo esencial, a la soberanía de ambas naciones. Pero a nosotros nos debe preocupar la soberanía de México. Todo lo demás, a mi juicio, es secundario. La oposición auguraba una mala relación con Estados Unidos. En la actual administración, sin embargo, esto no ha sucedido. Las expectativas eran muy malas. La oposición se pasó años y años diciendo que si llegaba el presidente López Obrador al poder, íbamos a tener enfrentamientos muy serios con Estados Unidos, del tipo de discrepancias que han tenido, digamos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, y eso no ha ocurrido. La relación en lo esencial no solo subsiste, sino que ha dado pasos en el sentido
de caminar hacia un mutuo beneficio creciente, ¿verdad? Y eso se puede medir en términos económicos, desde luego en términos geopolíticos, en muchos aspectos, pese a que hay problemas reales, hay cuestiones, hay puntos de vista distintos, por ejemplo, en el tema energético, en el tema de migración, en el tema de la seguridad de ambas naciones, en la forma de abordar el crimen organizado, el comercio internacional de drogas. Hay grandes problemas, pero los hemos ido sorteando y esto ha requerido de una actitud de gran responsabilidad y de gran pericia, yo diría, por parte del gobierno mexicano. Que en Estados Unidos se entiende, por lo menos al nivel de la Casa Blanca, de la presidencia de los Estados Unidos, se entiende que puede haber discrepancias en diversos aspectos de la relación, pero que eso no se contrapone necesariamente o no impide que en lo esencial, es decir, en los intercambios económicos, de inversiones, en temas o cuestiones como la preservación del medio ambiente, de los derechos humanos, que es una cosa muy importante para México, pese a lo que se dice en algunos sectores norteamericanos. Para nosotros es esencial la observancia de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y empezamos nosotros por atenderlos aquí, a diferencia de gobiernos pasados que eran muy buenos en el discurso de defensa de los derechos humanos en otras latitudes, pero que torturaban aquí, asesinaban por razones políticas, porque hoy desde luego hay asesinatos en México, pero son obra del crimen organizado, nunca del gobierno. Aquí el gobierno no tortura, no persigue a opositores políticos, no los persigue, que se expresan en los medios de comunicación cotidianamente, ¿no? Y todo el día. Yo diría que hay una luz en prensa, en televisión, en radio, de opiniones adversas al gobierno y ahí siguen, y ahí van a seguir, porque es uno de los compromisos del presidente López Obrador, la observancia del derecho a disentir y a que cada quien opine lo que considere conveniente. Entre las facultades exclusivas del Senado de la República está la de analizar la política exterior del Ejecutivo, por lo que dicha Cámara juega un papel fundamental en la política exterior, así como en la diplomacia parlamentaria. El Senado tiene la atribución de analizar, supervisar, dar seguimiento a la política exterior de México y luego tiene otras atribuciones específicas como la ratificación de enviados diplomáticos al exterior, como la ratificación de tratados internacionales, en fin, y todo esto lo hacemos siendo un cuerpo legislativo, el Senado, en que están representados todos los partidos políticos de la nación, ¿verdad? Entonces, cuando el Senado se pronuncia en un sentido o en otro, digamos, cuando ratifica a un embajador, lo están haciendo implícitamente todos los partidos que forman parte del Senado. De manera que yo creo que es un arreglo constitucional muy conveniente. No todos los países tienen algo similar, que permite también al gobierno saber que hay un organismo, en este caso el Senado, que dará atención y vigilará, por ejemplo, que ningún tratado internacional viole los preceptos constitucionales. La diplomacia parlamentaria es muy importante, sobre todo para los países de desarrollo medio o los países en desarrollo, ¿no? Y ya no digamos para los de muy limitado desarrollo económico, porque en general el ámbito multilateral es el que permite a los países que no son las grandes potencias del mundo, las 5 o 6 grandes potencias, el expresar sus intereses, sus posturas, en foros en que por definición todos los presentes en tal foro están en igualdad jurídica de circunstancias, ¿no?
y en igualdad política. Por ejemplo, el caso más obvio, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Hay en la Asamblea, no me refiero en este momento al Consejo de Seguridad, sino a la Asamblea, allí el voto de México vale lo mismo que el de China o que el del Reino Unido o que el de cualquier otro país, ¿no? Entonces, el multilateralismo le permite a países como México la capacidad también de formar alianzas entre países en desarrollo para llegar a acuerdos, y yo diría, ¿por qué no decirlo?, para resistir al excesivo poder de las grandes potencias que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? El senador Vasconcelos advierte que la migración no es un fenómeno que vaya a desaparecer. Por el contrario, señala que la definición de los alcances y responsabilidades de los países involucrados resulta esencial para atenderla. La migración, sobre todo de los países del sur hacia los países del norte del planeta, es un fenómeno mundial que ya se preveía desde hace por lo menos medio siglo que iba a ser uno de los grandes temas del siglo XXI. Hoy lo vivimos cotidianamente, no solo en América. Hay que ver las grandes migraciones de África hacia Europa, del Medio Oriente hacia los países europeos, en esencia de los países más pobres a los países más desarrollados y ricos, que en teoría por lo menos ofrecen mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida. Entonces, es un fenómeno mundial, global, que no va a desaparecer, independientemente de las políticas que se adopten. Entonces, ante realidades tales, lo que tiene uno que hacer, cada país lo que tiene que hacer, es establecer reglas para que sean migraciones ordenadas, perfectamente bien definidas, es decir, que se sepa con exactitud, con precisión, qué número de personas migran, digamos, de el África subsahariana hacia Europa, o de Centroamérica o Sudamérica hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, queremos una migración ordenada, protegida incluso por los gobiernos de los países receptores de las migraciones, y con una observancia en cada etapa de las migraciones de los derechos humanos. No hay excusa, no hay motivo para que los migrantes indocumentados sean maltratados por ninguno de los países por los que tienen que atravesar para llegar a su meta, y menos por los países de destino, en este caso Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces tiene que haber un andamiaje internacional de estricto respeto a los derechos humanos de cada migrante, porque cada uno es un ser humano y cada uno es alguien que se vio obligado a emigrar por las malas condiciones en sus países de origen, ¿verdad? Entonces tiene que haber un esfuerzo de todos los países en su conjunto. Claro, no se valen ahí los enfoques individuales de cada país. Tiene que haber un esfuerzo concertado de la comunidad internacional para proteger a estos migrantes. Y eso sí se puede y se tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso de las migraciones de Centroamérica y México hacia Norteamérica, hace muchos años que estamos esperando la gran reforma migratoria integral en Estados Unidos que permita ordenar estos flujos que, insisto, no van a desaparecer, porque por las condiciones sociales y políticas de los países del hemisferio sur va a seguir habiendo durante décadas por venir, por tiempo ilimitado, digamos, o no previsible, van a seguir existiendo estos flujos de migrantes. Entonces lo que tenemos que hacer es tratarlos con el respeto a los principios de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? Asimismo, señaló que la nueva configuración política en América Latina con gobiernos progresistas abre una nueva etapa de diálogo entre México y estos gobiernos.
la posibilidad de actuar concertadamente con países o con gobiernos de países como Argentina, Chile, Colombia, el nuevo gobierno de Colombia. Yo creo que esas posibilidades son muy prometedoras, ¿verdad? Porque los países que tienen en este momento gobiernos progresistas en América Latina deben juntar fuerzas, conjuntar esfuerzos para hacer respetar, por ejemplo, los derechos humanos de los migrantes y para mejorar las condiciones también de los intercambios económicos con las naciones más desarrolladas, que en el caso de este hemisferio serían obviamente Estados Unidos y Canadá. Inmersos ya en la sucesión presidencial de 2024, el senador Vasconcelos esbozó cuáles son los elementos que el sucesor o sucesora del presidente López Obrador debería mantener y considerar para continuar su proyecto político en materia de política exterior. Desde luego, cada gobierno enfrenta una época distinta, tiempos diferentes. Los problemas van evolucionando en cada país del mundo. Nunca es la misma situación de un gobierno con respecto al anterior, pero sí hay ciertos elementos, ciertos principios, ciertas convicciones, como diría el presidente, que a mi manera de ver las cosas deben ser sostenidos. El primero, el respeto irrestricto a la soberanía de México. Y eso parece fácil decirlo, ¿verdad? Pero es el resultado de nuestra historia. No hablamos cuando defendemos la soberanía de México porque sí, sino porque conocemos la historia del México del siglo XIX, de principios del siglo XX, ya no digamos de los 3 siglos anteriores a la independencia, donde éramos colonia, ¿no? Entonces, por la experiencia histórica de México, para mí la defensa de nuestra soberanía es lo que nos ha permitido sobrevivir como nación. Si no hubiera habido en México personajes como Benito Juárez, como el general Cárdenas, ¿no?, que tenían clarísima la visión de defender la soberanía mexicana, quizá hubiéramos sido absorbidos por los países del norte hace un siglo y medio, ¿no? Entonces es lo que nos mantiene como nación. Y la otra cuestión que a mí me parece que independientemente de las circunstancias se tiene que observar es la cuestión de la defensa de los derechos humanos. Internamente, externamente, globalmente, en todos los terrenos. Quizá otro principio, digamos, innegociable es que cada país define su diplomacia por la defensa de sus intereses propios. Entonces, en el caso de México, independientemente de quién esté ocupando el Palacio Nacional, siempre la política exterior y la política interna de México debe consistir en la defensa de nuestros intereses nacionales. Ningún otro aspecto es de ese rango de importancia, en mi opinión.